Eh, eh, Voy a leer el 24 y el 25 para terminar. Mateo capítulo 7 dice: Oh miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Verdad? Él, en el versículo 24, él está consciente que su cuerpo, sus emociones, sus sentimientos, sí o sí lo tienen atrapado y lo tienen muerto. O sea, su cuerpo no genera las obras buenas de Jesucristo. Esa es la muerte de él. Él sufre porque él en su mente quiere hacer las obras buenas preparadas por Jesucristo para todos nosotros. Por eso es que él se siente como muerto, porque es un conflicto que él tiene, pero que él no puede hacer nada porque todavía está vivo físicamente y está atrapado en ese cuerpo. Entonces por eso él dice: soy un hombre miserable. Y él pregunta: ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Él pregunta eso no porque él no sabe, él sabe quién lo libró. Lo que pasa es que él se incluye como que sigue atrapado para que nosotros veamos que lo que él siente es lo que nosotros sentimos, ¿verdad? Que nosotros, digamos, en condición de nacidos de nuevo o en condición de no nacidos de nuevo, tenemos un cuerpo, ¿verdad? Porque entró el conocimiento del bien y el mal, que tiene como resultado: ciertamente morirás. Entonces él lo tiene bien claro. Pero entonces él, digamos, él redondea en este capítulo 7, en el versículo 27, la salvación. Entonces él dice, con otro sabor de la salvación, él dice en el 25: gracias doy a Dios por Jesucristo el Señor nuestro. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo con esto? Que él sabe exactamente quién es Jesucristo, quién era antes de venir a la tierra, cuál fue su voluntad. Él es nuestro creador. Él está interesado en cada uno de nosotros. Entonces por eso él le da gracias a Dios Padre por su Hijo Jesucristo. Entonces, en esa frase él está hablando exactamente, resumido, todo lo que Jesucristo ha venido a hacer en favor nuestro. O sea, lo que yo llamo el Evangelio completo. Desde la mala noticia, las consecuencias de la mala noticia y la salvación. Entonces él dice que gracias a la salvación de Jesucristo, dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Entonces él dice, yo soy salvo, ¿verdad? En mi hombre interior, en mi espíritu resucitado, en mi alma ya purificada, dice, hay una ley que sí o sí se ejecuta en mí y que Jesucristo me usa para servir, para servir. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero él no deja suelto. Y dice, más con la carne a la ley del pecado. O sea, que él quiere decirnos a nosotros: vea, a mí me pasa, a mí me pasa. Yo estoy predicando el Evangelio, ¿verdad? Y estoy siendo usado por Jesucristo. Pero también estoy siendo usado por la ley del pecado, o sea, por la ley de Satanás, por la ley de este espíritu mundo, por la ley de este concupiscente cochino que me mete un montón de tentaciones y de pensamientos para anularme. Esa es la ley del pecado. Entonces él vive esa realidad, ¿verdad? Pero él conoce la dinámica para saltar la ley del pecado. Pero él se hace ya no como nosotros, para que nosotros podamos entender que lo que nos está pasando en condición de nacidos de nuevo, él ya lo vive. Y lo que le pasa a la humanidad en condición de no nacidos de nuevo, él antes era así. Entonces, por esa razón, digamos que el Evangelio no es un tema de que levante la mano, haga esta oración de fe, o como nos dicen muy a menudo, usted lo que tiene que hacer es creer en Jesucristo. No, no, no. El tema de creer no es un tema de creer por creer. No, hay que ponerle entendimiento para ver quién
sobre quién voy a creer yo. Por eso él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Él conoce todos los detalles de Jesucristo. Entonces por eso Dios Padre le puso al apóstol Pablo, porque esa es la voluntad de Dios Padre, ponernos a nosotros el creer en su Hijo Jesucristo. Pero también la voluntad del Padre es que Él nos pone en que nosotros creamos que existe atrapado en nuestro cuerpo la ley del pecado, porque eso también tiene que ser revelado. Pero el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo le manda una carta a Timoteo y le explica cuál es el testimonio que él tiene para minimizar la ley del pecado, la ley del pecado. Dicho de otra forma, y lo voy a decir por mi testimonio, cuando vienen a mí la ley del pecado que está en mi cuerpo y que me inunda totalmente, ¿verdad? Yo clamo al Señor como Timoteo, ¿verdad? Y entonces me meto en la oración, me meto en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza, y entonces toda esa ley del pecado se minimiza, y, y a la vez inmediatamente soy tomado por la mano de Jehová para ser usado en el testimonio de transmitir el Evangelio. Entonces donde soy tomado por la mano de Jehová, su mano limpia este cuerpo de ese montón de pensamientos, y entonces solamente existen en mí mucha revelación, mucho pensamiento, mucha palabra que Él pone en mi boca, inunda toda mi boca, toda mi mente de toda esa revelación del Evangelio, y entonces va quedando atrás, van quedando las concupiscencias que Satanás también pone en mi mente. Porque en el tanto en que yo estoy ocupado en esto, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, hay que ocuparse en el Evangelio. Entre tanto que estoy ocupado en el Evangelio, más fácil la ley de Dios domina la ley del pecado que sigue en mi cuerpo. Cuando yo entro en impases, entro en la zona de confort, es cuando la ley del pecado empieza a tomar mucha fuerza, y es cuando yo me asusto, inmediatamente me asusto, porque es a cada instante, a cada rato, viene mucha tentación. Entonces cuando yo me doy cuenta de que no estoy compartiendo, que no estoy leyendo, que no estoy orando por la salvación de mi metro cuadrado, que estoy desconectado de la palabra de Dios, que estoy desconectado de, eh, de, de compartir el Evangelio. Entonces por eso es que yo agradezco mucho cuando me hacen preguntas y yo tengo que eh, meterme en la meditación profunda y en la oración y en la lectura y en la exhortación, para que fluya en mí a través de este cuerpo que es dominado por la ley del pecado, que fluya en mí el poder de la ley de Dios y minimice esta fuerza de Satanás que utiliza mi cuerpo, mis emociones y mis sentimientos para anular mi, mi testimonio. Entonces dice, oh miserable hombre de mí, oh miserable Roy Castillo, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Él pregunta, entonces él pregunta y él contesta. ¿Cómo contesta él? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo el Señor nuestro. ¿Quién lo librará? ¿Quién lo libró? Jesucristo. Pero hay que eh, redondear, explicar de una forma, de otra forma y de otra forma, con diferentes pasajes bíblicos que están en toda la Biblia, para poder describir la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Dios Padre? ¿Quién es el Espíritu de Dios? Entonces Él nos deja una última frase de consuelo para nosotros, y Él dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. ¿Qué quiere decirnos? Una vez nacido de nuevo tenemos que compartir el Evangelio, aunque, dice, más con la carne la ley del pecado, aunque la ley del pecado me tenga atrapado.